basado este estudio en este precioso libro escrito por el pastor Sam Waldron llamado Dos cosas necesarias para ser salvo e impreso por Legado Bautista. Este material muestra los aspectos innegociables e inseparables para que una persona verdaderamente pueda experimentar salvación. Y hemos aprendido cuáles son entonces las demandas que hace el Evangelio y son puntuales. Es de ver que todo aquel que quiere ser salvo crea en Cristo y se arrepienta de su pecado. Eso es innegociable. No habrá alguien en el cielo sin fe en Cristo y sin arrepentimiento para con Dios. No habrá nadie en el cielo que haya experimentado un arrepentimiento separado de la fe, o una manifestación de fe separada del arrepentimiento, pues estos dos son simultáneos y son inseparables. Además, tienen evidencias tangibles que deben estar presentes en aquel que ha creído y se ha arrepentido. Vamos por favor entonces a Hechos capítulo 20, versículo 21. Hechos 20, versículo 21. Testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios. Aprendimos que este llamado es universal, es decir, que incluye a los gentiles y ¿a quién? También a los judíos. Para que un judío sea salvo, ¿qué necesita? Creer y arrepentirse. Para que un gentil sea salvo, ¿qué necesita? Creer y arrepentirse. Pero dice el texto llamando a todos los hombres acerca del arrepentimiento para con ¿quién? Para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ese ha sido el texto base de todo nuestro estudio. Y vamos a empezar a centrarnos entonces, ¿qué significa esta solicitud plasmada en Hechos de los Apóstoles como arrepentimiento para con Dios? Y para este estudio vamos a utilizar una ilustración muy sencilla, una ilustración que ha sido utilizada a través de toda la historia de la iglesia hace ya varias décadas. Es difícil rastrear quién fue el primero en usar esta ilustración, pero ha permanecido de manera contundente. Y esta ilustración del arrepentimiento se presenta a través de un árbol. Y algunos denominan este árbol el árbol del arrepentimiento. Tranquilos que les enviaré la diapositiva al chat de la iglesia para que puedan tenerlo. Este arrepentimiento muestra que hay unas raíces, que ese arrepentimiento se da en un suelo, que tiene un tronco, que tiene un follaje y que tiene unos frutos. Y a través de esta ilustración vamos a ver entonces qué es arrepentirse para con Dios. Vamos a ver cuál es la estructura, vamos a hacer un brochazo de cada uno de estos elementos y hoy nos detendremos en el primero de ellos, el suelo del arrepentimiento verdadero. Entonces recuerde la estructura: el fruto del arrepentimiento, el follaje o las hojas del arrepentimiento, el tronco y las ramas del arrepentimiento, las raíces del arrepentimiento y el suelo del arrepentimiento. Cuando hablamos del fruto del arrepentimiento, estamos diciendo puntualmente algo. Un verdadero arrepentimiento debe dar dignos frutos que corroboran ese arrepentimiento. Una persona no puede decir, sí, ya me arrepentí, si sus frutos dicen lo contrario. Hay unos frutos. Mateo 3:8 dice, por tanto, dad frutos dignos de arrepentimiento. Y esto es importante tenerlo en cuenta porque fácilmente podemos confundir el arrepentimiento con el remordimiento. El remordimiento puede producir tristezas temporales, cambios temporales en nuestra conducta, mas solo un verdadero arrepentimiento dará dignos frutos. Frutos dignos de corroborar ese arrepentimiento, pero frutos que permanecerán en el tiempo a pesar de las circunstancias. Cuando surge una buena conducta por el remordimiento, esta podrá permanecer en una persona un tiempo importante, pero cuando venga la prueba, cuando vengan las circunstancias,
esos frutos se vendrán abajo. Pero cuando un fruto es real, este fruto permanece en el tiempo y aún en las circunstancias difíciles. Miren lo que dice Lucas 3, 8 y léalo conmigo por favor. Lucas capítulo 3, versículo 8. Dice este texto así: haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Este texto deja algo claro. Un fruto digno de arrepentimiento debe estar presente en todo creyente. Y de nada va a servir expresiones como: es que yo soy descendiente de Abraham. Eso en términos del lenguaje judío. Ahora la pregunta, ¿esto qué incidencia tiene en nosotros? Es más o menos decir: es que yo nací en una familia cristiana. Es que yo asisto muy juicioso a una iglesia. Es que yo creo en Dios. Tú puedes tener todo esto y aún así no conocer a Cristo. Aún así no tener un verdadero arrepentimiento. Porque el arrepentimiento está acompañado de frutos, no de actos religiosos. Los judíos se creían salvos por ser hijos de Abraham. Pero los hijos de Abraham de la promesa no nacieron por simiente física. Eran hijos de la fe. Aquellos que tuvieran la fe del padre Abraham serían hijos de Abraham, no por sangre o linaje humano, sino mediante la fe. Así que cuando una persona tiene una verdadera fe que se manifiesta en arrepentimiento verdadero, es llamado hijo de Abraham por la fe, no por la sangre. Hechos 26, 20 dice: sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Es por esto que muchas personas dudan del Dios del que muchos hablan. Es que yo creo en Dios, es que yo amo a Dios, pero mis frutos dicen todo lo contrario. Qué gran peligro es decir con mis labios: amo a Dios y creo en Dios, cuando mis obras dicen todo lo contrario. Eso lo único que hará es que las personas sientan una gran aversión por el Dios que nuestros labios profiere. Pero sin lugar a duda, ese no es el Dios de la Escritura. Porque aquel que ama al Dios de la Escritura ha experimentado el arrepentimiento que el Dios de la Escritura provee. Un arrepentimiento que empieza a ser acompañado por obras dignas, por frutos reales. Así que podríamos mencionar tres cosas claves en los frutos. En primer lugar, el fruto consiste en buenas obras de servicio a Dios. Ojo, no obras según el mundo. El hombre intenta callar su conciencia haciendo buenas obras, regalando casas, regalando mercados, ayudando al necesitado. No, cuando hablamos de buenas obras que agradan a Dios, son las obras que Él ha establecido en la Escritura. Es una vida de piedad, es una vida acorde al Evangelio que se interesa en vivir conforme a lo que Dios ha establecido. En segundo lugar, este fruto es la evidencia de que el arrepentimiento es genuino, no falso o superficial. Cuando una persona dice: ahora tengo una relación con Dios, pero la relación con el mundo sigue siendo la misma, es porque no hay una relación. Déjame ver tu relación con Dios tangible y perceptible en un cambio en tu relación con el mundo. Pero yo no puedo decir que estoy con Dios
mientras mi mano sigue aferrada a las prácticas y a la cosmovisión de este mundo caído. En tercer lugar, el fruto del arrepentimiento no debe ser confundido con el arrepentimiento mismo. El fruto no debe confundirse con la raíz o con el tronco y las ramas. El arrepentimiento es un asunto del corazón, mas el fruto es lo que hacen las manos de aquel que se ha arrepentido. El fruto es, al menos en parte, nuestras acciones. El arrepentimiento es un tema del corazón. No puede haber un arrepentimiento en el corazón que no esté evidenciado en obras. Y no pueden haber obras genuinas conforme a la palabra de Dios sin que un corazón haya experimentado arrepentimiento. El follaje o las hojas del arrepentimiento en el Nuevo Testamento se asocia con el bautismo. ¿Cómo así? Un verdadero arrepentimiento está acompañado de un deseo sobrenatural por ir a las aguas y hacer pública mi fe en Cristo. El bautismo es incluso descrito como el bautismo de arrepentimiento. Mire lo que dice Lucas 3:3. Y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando un bautismo de arrepentimiento para el perdón de los pecados. Cuando comparamos el bautismo con el follaje o las hojas del árbol del arrepentimiento, es porque al igual que las hojas y el follaje de un árbol, son una señal del estado de salud de ese árbol. El bautismo es una señal, un símbolo, un signo de una verdadera conversión. Es una evidencia de que hay vida. Un árbol sin hojas está muerto. Un creyente que no se ha movido después de tener una verdadera conversión al bautismo es porque muy seguramente no ha tenido una comprensión real de quién es Cristo, las implicaciones de un arrepentimiento. Ahora, claro, puede haber una persona que ha sido salva y aún no entiende las implicaciones del bautismo y no haya ido a las aguas. Pero eso, a medida que sea expuesto a la palabra, cambiará. Pero no puede pasar que una persona diga ser creyente y llevo 3 años, llevo 5 años supuestamente amando a Dios y mi corazón no ha sido movido a ir a las aguas, porque esas son hojas necesarias en aquel que ha creído, pero por una obra interna del Espíritu Santo. Nada tiene que ver esos bautismos modernos donde las personas se bautizan para poder servir en la alabanza de una iglesia, se bautizan para poderse casar en una iglesia cristiana, se bautizan para poder tocar la batería en una iglesia. Esos bautismos no son genuinos. El bautismo verdadero es aquel que procede de un arrepentimiento que tiene frutos tangibles y que lo único que desea es hacer público lo que ya sucedió en lo secreto. Así que el bautismo muestra que una persona se ha arrepentido, que tiene una vida nueva y que con ese acto público le está diciendo a la iglesia: ahora quiero que todos sepan que ya no vivo más para mí, sino que vivo para Cristo. Es por eso que creemos por la Escritura que el bautismo de infantes no tiene asidero en la Escritura, porque un bebé, un niño, ¿cómo podrá arrepentirse de su pecado si aún no tiene conciencia de él? ¿Cómo puede ir a las aguas con plena conciencia de salvación? La Escritura muestra en el Nuevo Testamento, partiendo del mismo ejemplo que entregó Jesús, que el bautismo se hace al creer, no porque un padre o una madre con una buena intención lleve a sus hijos al agua. ¿Cuál es el tronco y las ramas del arrepentimiento? Así como el tronco y las ramas son el corazón de un árbol, en esta ilustración el tronco y las ramas representan el corazón o la esencia de un verdadero arrepentimiento.
Mire la primera vez que se usa la palabra arrepentimiento en la Biblia. Acompáñeme a Mateo 3:8, por favor. Mateo 3:8. Dice este texto: por tanto, dad frutos dignos de arrepentimiento. La palabra que es traducida como arrepentimiento en este versículo es la palabra griega que la Escritura utiliza para enseñar un cambio de opinión, un cambio interno, poderoso y sólido en la manera de pensar, un cambio en la dirección de nuestros pensamientos y de nuestros deseos. Como un arrepentimiento lleva en que camino hacia allá y cuando conozco a Cristo, cuando creo, me arrepiento, doy la espalda a la vida que llevaba y camino hacia Cristo. Antes caminaba rumbo a mi muerte y a mi destrucción. Antes mis deseos solo buscaban alinearse con el mundo y con los deseos de mi carne. Pero ahora que he creído en Cristo, me arrepiento. Mi mente es transformada. Romanos 12:2 dice: no os conforméis a este siglo, sino sed transformados mediante la renovación de nuestro entendimiento. Es una transformación completa de la opinión que teníamos sobre el pecado y de la opinión que teníamos sobre lo santo. Antes amábamos lo pecaminoso, pero una vez experimentado un verdadero arrepentimiento, ahora odio ese mal que antes amaba. Odio las adicciones, odio la lujuria, odio la fornicación, odio el adulterio, odio el orgullo, odio todo lo que desagrada al Señor. No quiero practicarlo más. Y cuando vuelvo y cedo a esos hábitos que tenía, mi corazón se duele y se entristece, porque estoy deshonrando a aquel que me salvó. Y hay un cambio, y cambia mi opinión sobre lo santo. Antes decía: no, esos que siguen a Dios están locos, les lavaron el cerebro. ¿Quién puede pensar en guardarse para el matrimonio? ¿Quién se le ocurre ser fiel en el matrimonio? ¿Quién puede tener una empresa siendo honesto? Cambia mi opinión. Y ahora eso, antes de lo que me burlaba, ahora digo: Señor, esto te honra. El joven dirá: claro que quiero guardarme para mi esposa. El esposo dirá: claro que quiero serle fiel a mi amada. El empresario cristiano dirá: claro que quiero glorificar al Señor en todos mis negocios. Cambia mi opinión. Ese es el arrepentimiento del que está hablando este libro. Es importante resaltar que el arrepentimiento no es esencialmente una acción externa, no es una penitencia o un sacrificio para querer agradar a Dios. No, es un asunto de corazón. Mucho cuidado, porque cualquiera de nosotros puede cambiar externamente ciertas conductas para obtener un bien. Yo fácilmente puedo tratar de ser bueno para poder ganarme el favor de mi esposa y lograr de ella lo que quiero, para obtener con ello un bien de parte de Dios, para obtener un ascenso en mi trabajo y no hacerlo por el corazón, sino por un bien temporal, no para gloria de Dios, sino por un beneficio. Cuidado con aquellos cambios que son externos y no de corazón, porque todo cambio externo se vendrá abajo. Como dirían en nuestro mundo, es pura promesa de borracho. Porque la única conducta que realmente permanecerá en el tiempo es aquella que se origina en el corazón y por la operación poderosa de Dios. En segundo lugar, es importante resaltar que este cambio de opinión, de pensamiento, de camino, no es ligero, no es un pañito tibio. No, es contundente, progresivo. Claro que hay un avance, pero debe haber una evidencia tangible en el momento que sucede una conversión.
no completa. Quisiéramos que fuera así. Todos anhelamos que en el momento de nuestra conversión la obra quedara completa. Ya no hubiera un solo deseo más de pecar. Pero eso no pasa inmediatamente, no totalmente. Sí, inmediatamente, pero gradualmente, en un proceso de santificación que dura nada más y nada menos que toda la vida. Y esta es del corazón. Hay un cambio radical, pero que sigue en aumento, que sigue en progreso. ¿Cuáles son las raíces del arrepentimiento? Este cambio de opinión no surge en un vacío. El árbol del arrepentimiento tiene unas raíces. Y el pasaje que mejor nos permite entenderlo está en 2 de Corintios 7, 8 al 11. Es un arrepentimiento que surge de la tristeza y el lamento por el pecado. Estas raíces están manifestadas o ancladas a un corazón que se lamenta y se duele por el pecado. 2 de Corintios 7, 8 al 11 dice: porque aunque os contriste con la carta, no me pesa, aunque entonces lo lamenté. Porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó, ahora me gozo, no porque hayas sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. La tristeza del mundo produce muerte, porque he aquí, esto mismo de que hayáis sido contristados según Dios, qué solicitud produjo en vosotros, qué defensa, qué indignación, qué temor, qué ardiente afecto, qué celo y qué vindicación. En todo os habéis mostrado limpios en el asunto. Un verdadero arrepentimiento tiene sus raíces en un profundo, real y sincero dolor por el pecado. Cuando soy expuesto a la palabra, soy contristado al ver mi maldad y ver que toda la vida pensé que era bueno y no tan malo como otros. Pero cuando la palabra me es expuesta, viene un profundo dolor y una profunda vergüenza de haber vivido una vida creyendo que era bueno cuando en realidad era enemigo de Dios. Y en ese momento nuestro corazón experimenta dolor, temor, un ardiente afecto por aquel que fue capaz de amarnos a pesar de lo que somos. Una profunda gratitud con aquel que nos miró con paciencia y misericordia todos los años de nuestra vida en lugar de destruirnos con todo el fuego de su ira. El poder mirarlo y decir: cuánta vergüenza siento de haber pecado contra ti. Pero cuánta gratitud ahora experimento al ver que me has llamado en lugar de destruirme. No obstante, la tristeza por el pecado por sí misma no es suficiente para producir un verdadero arrepentimiento. Yo puedo sentir tristeza cuando peco y no necesariamente arrepentirme. Yo puedo sentir tristeza por pecar porque al final no obtuve lo que buscaba, no por deshonrar a Dios. Y esto lo hemos hablado. Yo puedo sentir tristeza porque cometí un hurto y fui llevado preso. Y la tristeza no es porque desagradé a Dios violando su ley, sino porque perdí mi libertad. Yo puedo sentir tristeza al cometer adulterio no porque hice algo que desagrada a Dios, sino porque mi cónyuge se dio cuenta y ahora perderé el 50% de mis bienes. Y es tristeza, pero no por Dios.
Yo puedo sentir tristeza al haberme embriagado, y no por desobedecer a Dios, sino porque en medio de la borrachera estrellé otro vehículo y ahora debo asumir los costos de ese arreglo. Y es tristeza, pero no por Dios. El arrepentimiento requiere una comprensión personal de que uno puede ser perdonado por el pecado. Entonces, debe haber un dolor por el pecado. Pero esto también está acompañado de una convicción de que puedo ser perdonado. Qué hermoso es lo que hace el Evangelio. El Evangelio no solo produce dolor por el pecado. El Evangelio produce esperanza al pecador. Y una vez expone nuestra condición, nos dice, ahora debes tener la certeza de que puedes ser perdonado. De que aunque mereces la ira de un Dios santo y la destrucción y estar en un estado peor al que estamos, Él nos perdona. Que vamos a la Escritura y vemos en Él cuando dice, no hay un pecado que no pueda ser perdonado por mí, al creer en mí. Sin importar mis errores, la magnitud de mis pecados, la grandeza de mi maldad, al ver que merezco toda la ira de Dios, este arrepentimiento que produce dolor, también produce esperanza. Y me asegura que hay perdón para pecadores con calañas tan desagradables como la nuestra, como la mía. Esto debe surgir del fondo del alma del hombre. El Salmo 134 dice, en ti hay perdón para que seas temido. Esa certeza la tiene el que ha pecado. Señor, ahora entiendo la gravedad de mi pecado. Ahora entiendo lo que he hecho. Pero ahora también entiendo que en ti hay perdón. Perdón para pecadores como yo. Debe haber una chispa de convicción de que si me arrepiento, mis pecados son perdonados. Debo estar seguro que he andado muerto, que mis pecados son graves, pero que ahora puedo acercarme a Él confiadamente para recibir perdón en Jesucristo. Debo estar seguro de ello. Sin esto, la convicción de pecado e incluso la tristeza por el pecado nunca culminará en el árbol del verdadero arrepentimiento, o al menos no crecerá como tal. Dolor y convicción, conciencia de mi maldad, conciencia de perdón para el pecador. Lucas 24:47 dice, habla del hecho de que el arrepentimiento es para el perdón de los pecados. En otras palabras, la gente se arrepiente realmente solo si cree que esto conducirá a que sean perdonados. Mire lo que dice Lucas 24:47. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones. Cuando nosotros llamamos al hombre al arrepentimiento, tenemos que decirle que se arrepienta porque hay esperanza de perdón. Arrepiéntete, pecador, porque recibirás perdón. Hay perdón para el que se arrepiente. Esa es la esperanza que debe haber en todo llamado a arrepentirse. Ahora, ¿cuál es el suelo de este arrepentimiento? ¿En qué tipo de suelo crecerá un árbol así? Este árbol no crecerá en un suelo neutral del corazón, disposición propia del hombre. La respuesta bíblica solo es apreciada plenamente cuando nos damos cuenta que el verdadero arrepentimiento solo puede crecer en un corazón arado y fertilizado por la gracia soberana de Dios. Por eso Pablo atribuye el arrepentimiento a una obra de Dios, no a una obra humana. Segunda de Timoteo 2:25 dice, corrigiendo tiernamente a los que se oponen, por si acaso Dios
les da arrepentimiento que conduce al pleno conocimiento de la verdad que le enseñó Pablo a Timoteo. Es Dios quien da el arrepentimiento al pecador. Ese es el suelo donde nacerá un árbol de verdadero arrepentimiento, la obra soberana de Dios. Es un don que el Señor establece. Así que en estas 5 analogías podemos ver a plenitud este árbol. Pero como se los prometí al comienzo, permítame aterrizar el primer punto de este árbol. ¿En qué consiste entonces este suelo? ¿Qué es el suelo del arrepentimiento? El suelo de este árbol frutal del arrepentimiento es la gracia soberana de Dios. ¿Cuál es el suelo en el que se enraiza un árbol para que crezca con un tronco saludable, con hojas saludables y frutos dignos de arrepentimiento? La soberanía de Dios, la gracia soberana de Dios. Un verdadero arrepentimiento solo crece en un corazón que ha sido traído a vida por Dios, que ha sido llamado por la gracia especial de Dios, por ese llamamiento eficaz e irresistible. Es un regalo que Dios da, no a alguien que se lo merezca, sino por gracia. Cuando la gracia eficaz de Dios nos llama, nos muestra nuestra condición, es un don de Dios, es un milagro en el sentido extendido de la palabra. La Biblia nos enseña que hay un llamamiento externo del Evangelio y hay un llamamiento particular. Muchos oirán el Evangelio, pero no todos lo creerán. No todos experimentarán este árbol glorioso del arrepentimiento. Mateo 22:14 dice: muchos son llamados, pero pocos son escogidos. No todos los que han sido llamados externamente por el Evangelio serán salvos. Sin embargo, el mismo versículo enseña que algunos de todos esos que han sido llamados son escogidos. ¿Quién es entonces el que salva? No es el hombre, es Dios quien escoge, es Dios quien salva, es Dios quien llama, es Dios quien produce el suelo para este arrepentimiento. Romanos 8:30 dice: a los que predestinó, a esos también llamó, y a los que llamó, a esos también justificó, y a los que justificó, a esos también glorificó. ¿Quién es el sujeto principal de esta obra salvífica? Es Dios. Él predestina, Él llama, Él justifica y Él glorifica. Primera de Corintios 1:23 al 24 dice: pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, piedra de tropiezo para los judíos, necedad para los gentiles. Sin embargo, para los llamados, tanto judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. ¿En quién? Los que Él llama. Segunda de Timoteo 1:9 dice: Él nos ha salvado y nos ha llamado con un llamamiento santo, no según nuestras obras, sino según su propósito y según la gracia que nos fue dada en Cristo desde la eternidad. Es un don de Dios que alguien un día pueda ser consciente de que es pecador. Es un don de Dios poder comprender que merecíamos la ira. Es un regalo de Dios poder decir: Señor, he violado tu ley toda mi vida. Merezco toda tu ira, pero por favor sálvame. Eso es una operación sobrenatural y divina.
Por esta razón debemos distinguir entonces entre ese llamamiento externo y el llamamiento eficaz. Muchos han escuchado el Evangelio. Muchos han sentido tristeza cuando escuchan el Evangelio. Pero solo los llamados, solo los escogidos se arrepentirán. Este llamamiento eficaz es el que transforma el suelo del corazón humano. Es este el que concede el don de arrepentimiento a los pecadores. La Biblia dice que todo hecho debe ser confirmado por testigos. Y veamos algunos pasajes que demuestran que esto es verdad. Y veamos 3 pasajes que enseñan que el arrepentimiento es un regalo de Dios. Hechos 5:31 dice, Hechos 5:31. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. ¿Quién da arrepentimiento? Dios es quien da arrepentimiento. Dios es quien obra al traer conciencia de pecado en un pecador, quien cambia el suelo del corazón. Hechos 11:18 dice, al oír esto se calmaron y glorificaron a Dios diciendo, así que también a los gentiles ha concedido Dios el arrepentimiento que conduce a la vida. ¿Quién produce el arrepentimiento que conduce a la vida? Dios. Dios. Porque si Dios no lo hace, nosotros nunca experimentaríamos arrepentimiento. Seguiríamos pensando que somos buenos porque no somos tan malos como Garavito o tan ladrones como los Nule. Seguiríamos, es que yo no mato a nadie, es que yo no robo, es que soy un buen ciudadano. No. Cuando Dios verdaderamente produce ese don del arrepentimiento, cuando Él lo da, hay convicción de pecado y hay un arrepentimiento que conduce a vida. Cuando los creyentes judíos recibieron el informe de cómo la familia de Cornelio había creído y había recibido el don del Espíritu Santo, se sometieron a la providencia de Dios, entendieron que era un don de Dios, concluyeron que la fe a los gentiles y la recepción del Espíritu Santo era un don de Dios por medio de Jesús. Segunda de Timoteo 2:25 lo muestra también con toda claridad. Ya lo leímos. Reprende tiernamente a los que se oponen, por si acaso Dios da el arrepentimiento. Por eso es que nosotros predicamos cada vez que podemos el Evangelio. Por eso es que cada vez que hablamos con una persona le decimos, tu mayor problema es el pecado. Necesitas arrepentirte y creer con la esperanza de que Dios conceda arrepentimiento a ese corazón. Por eso muchas veces las personas ignorarán esas palabras. Ni siquiera nos prestarán atención y aún se enojarán con nosotros. Pero si alguien atendiese a este llamado, no es porque predicamos muy bien. No es porque usamos unas palabras muy bonitas para comentar el Evangelio. Es porque predicamos fielmente el Evangelio y Dios concede arrepentimiento. Por eso es que predicamos. Por eso es que llamamos a las personas a que se arrepientan y crean, esperando a que Dios les conceda ese arrepentimiento. Este don no es dado a todos los hombres, pues muchos oirán el Evangelio, pero solo aquellos en los que Dios extienda su mano creerán y se arrepentirán. ¿Qué valor tiene el entender que el verdadero arrepentimiento es un don soberano de Dios? ¿Por qué es importante entender esto? ¿Significa esto que no es responsabilidad del hombre? Recuerden que ya lo aprendimos al comienzo. Es deber de todo hombre creer y arrepentirse. Debemos creer y arrepentirnos. Pero debemos saber que cuando creemos y nos arrepentimos,
es solo porque Dios ha extendido su mano. No hay otra razón. Entonces, entender esto en primer lugar demuestra que el arrepentimiento es consistente con la salvación solo por gracia. Entender esto nos ayuda a entender y comprender, valga la redundancia, que si somos salvos es por un favor otorgado por Dios que ninguno de nosotros. Si tú hoy dices, Señor, creo en ti y estoy arrepentido de todo mi pecado, es por un regalo de Dios que tú y yo no merecíamos. Porque lo único que merecíamos es que el peso de su ira hace mucho rato nos hubiera destruido. Entender esta verdad, en segundo lugar, impide que podamos reducir las exigencias del arrepentimiento bíblico al nivel del hombre natural. Hoy, para querer atraer a los hombres, ya no se llama el arrepentimiento y se diluye el lenguaje y trata de presentarse de una forma favorable al hombre. Mira, si tú necesitas arrepentirte, pero si te arrepientes, vas a prosperar económicamente. Dios dice que te arrepientas, pero si te arrepientes, Dios te puede sanar. Tienes que arrepentirte, pero no me malentiendas. Si te arrepientes, vas a recibir muchos beneficios en esta tierra. Y se acomoda el lenguaje del arrepentimiento a los hombres para captar su interés. Cuando entendemos que es un don de Dios, entendemos que el Evangelio no tenemos por qué diluirlo, sino presentarlo con toda contundencia. Y cuando digo contundencia, no es en arrogancia, en dureza y en una imposición arbitraria. Es exponiendo las verdades que están en la Escritura. Has pecado, has violado toda la ley de Dios. Nuestros actos nos muestran como idólatras, blasfemos, malos hijos, asesinos, mentirosos, adúlteros, egoístas. Y no podemos decir algo distinto a eso. Y la Biblia dice que mereces la muerte y la condenación eterna. Pero hoy se intenta, mira, tú pecaste, aceptas que has pecado, bueno, sabes que Cristo salva, pues eso he escuchado. Listo, cierra los ojos y di, Señor, me arrepiento y creo. Cuando ni siquiera hay una conciencia de pecado. Y qué miedo que no me vuelva a hablar. Yo prefiero que una persona no me vuelva a hablar a desperdiciar la oportunidad de que crea y sea traído a vida. Prefiero arriesgarme a la salvación de un pecador a perder un compañero. Y espero hacerme entender, esto no nos exime de la prudencia y del respeto, pero sí de la diligencia en predicar eficazmente el Evangelio. Si entendemos que ningún hombre se arrepentirá genuinamente a menos que la gracia de Dios cambie su corazón, entonces nos sentiremos que tenemos que cambiar lo que la Escritura enseña. Pondremos nuestra confianza en Dios y no en el mensaje. Hoy muchas iglesias han perdido la confianza en la palabra. Por eso es que hoy se está tratando de hacer conciertos, de poner luces en la iglesia, de tener una gran banda musical que atraiga a las masas. Hoy se están haciendo miles de cosas porque se ha perdido la confianza en el Evangelio. Pero es que si hablamos tan de frente, entonces la gente se va a aburrir. Es que nuestro papel no es entretener. El papel de la iglesia no es entretener a la audiencia. Esto dejemos los oradores motivacionales de este mundo caído. El papel de la iglesia es predicar el Evangelio, esperando a que los hombres se salven. El entretenimiento nos salva y Dios nos guarde de esto. Recordaremos que si no agradamos a Dios predicando fielmente al Evangelio, Él no bendecirá esa predicación. Simplemente daremos el agua de vida al pecador en su pureza, con toda la fuerza, no diluido, creyendo que cuando uno de sus escogidos la escuche,
será el Señor quien ayude a beberla para que sea salvo. En tercer lugar, esta enseñanza sobre el suelo del arrepentimiento debe dar esperanza al pecador que es verdaderamente consciente de cuán desesperada es su condición. Sí, mi amigo, si tú te has dado cuenta de cuán terrible es tu condición, de que la gravedad de tu vida radica en el pecado y no en otras cosas, puedo decirte a ti, tienes esperanza de venir a Él para ser perdonado. Si te has dado cuenta de cuán malvados somos, si sientes una profunda aversión en tu corazón hacia el pecado, si antes sentías una profunda falta de amor por Dios, pero ahora está surgiendo en ti un amor por Jesucristo que antes no estaba, hay esperanza para ti. Así ese amor por Cristo sea más pequeño de lo que quisieras que fuera. Así ese odio por el pecado no sea tan fuerte como quieres. Si ya hay un odio por el pecado y hay un amor por Cristo que antes no estaba, es porque has recibido el don del arrepentimiento. Y hay esperanza para ti. Porque Dios, que cambia el suelo de los corazones para que el árbol del verdadero arrepentimiento pueda crecer en ellos, ya ha empezado a obrar en tu corazón. De hecho, la mayor evidencia es que hayas podido darte cuenta de que eres un pecador y de que Él es un perdonador, aún de personas tan viles como nosotros. En cuarto lugar, este estudio del suelo, del verdadero arrepentimiento, nos muestra a quién deberíamos agradecer y glorificar por el arrepentimiento. Toda la gloria será a Dios. ¿Puedes imaginarte cómo sería si el arrepentimiento no fuera un don de Dios? Si no fuera por gracia, seríamos unos engreídos, menosprecian a aquellos que no creen. Nos enojaríamos cuando le predicamos a alguien y decimos, pero es que no entiendo por qué no cree. ¿Cómo es posible que no se arrepienta? Si tú eres de los que te enojas cuando predicas porque alguien no cree, te impacientas de que las personas después de que te han escuchado muchas veces y no se arrepienten, es porque eres un engreído que se ha olvidado de que tu arrepentimiento es un don, no una obra tuya. Es un don, es una gracia. Y lo primero que esto produce es que me hace ver con misericordia aún aquel que una y otra vez le hablo, que una y otra vez le predico y no cree y se arrepiente. Porque recuerdo, Señor, así era yo. Una y otra vez me hablaron de ti y una y otra vez te di la espalda. Pero tú con tu paciente amor, una y otra vez me hablaste, una y otra vez me predicaste, hasta que me llamaste eficazmente. El arrepentimiento entonces es un don de Dios que destruye toda jactancia. El efecto natural de enseñar que el arrepentimiento es un don de Dios es dar toda la gloria a Dios. Nos mueve a glorificarlo, a adorarlo y a rendirle culto por el arrepentimiento que por su soberana elección nos concedió a nosotros y a otros. Así la gloria nunca se la llevará el predicador y dirá, es que mi prédica, qué manera en la que yo predico, gracias a mi manera de predicar muchos creen y se arrepienten. Engreído, usurpador. Tú no tienes gloria y mérito, toda la gloria es a Dios. Es que gracias a mi predicación, mis compañeros del trabajo están creyendo. Usurpador, engreído. Es gracias a Dios que tuvo a bien hablar a través de un burro como nosotros. Nosotros a veces sufrimos del burro. Un teólogo decía, cuando el burro llegó y escuchó la voz, Hosana, Hosana,
Pensó que los ramos y tal exaltación era para él cuando en realidad era para Cristo. ¿Y cuántas veces nos pasa a nosotros lo mismo? Utilizo este ejemplo o esta metáfora para decir algo. La impaciencia, el enojo. Cuando alguien no cree, solo expone tu arrogancia y que has olvidado que es un don de Dios por el cual alguien puede salvarse. Hemos visto entonces el suelo. En las próximas enseñanzas veremos entonces la raíz, el tronco, las hojas y estos frutos. Que esto, hermano, nos ayude a entender qué es el arrepentimiento. Y hoy a todos los presentes, el llamado es el mismo. Arrepiéntete y cree. Es tu deber hacerlo. Y es tu deber que vengas al Señor y digas: Señor, he pecado en gran manera contra ti. Una y otra vez me he rebelado contra tu ley. Pero ahora a mis ojos es claro que solo hay una posibilidad de salvación y es Cristo. Ahora soy consciente de que mi verdadero problema es que soy un pecador. Pero ahora sé que mi mayor esperanza eres tú, porque no desprecias a ningún pecador que venga en arrepentimiento. Al mirar tu vida, podrás darte cuenta cuán vergonzosa y perversa has sido. No según los hombres, porque a los ojos de los hombres tal vez salgas muy bien librado, pero a los ojos de Dios seremos conscientes de nuestra verdadera condición. Y si sientes dolor por esto, ten la certeza de que en Cristo tienes esperanza de perdón y salvación. Arrepiéntete y cree. Y no dejes de tocar a la puerta hasta que ésta se abra y puedas tener certeza de tu salvación. Y la evidencia es clara. Habrá una noción de pecado y una esperanza de salvación. Habrá un cambio de opinión. Y no te estoy preguntando cuán grande es, sino cuán necesario es que esté presente. Porque la salvación no es por el tamaño de nuestro arrepentimiento, no es por el tamaño de nuestra fe. Pues si tuvieses fe como un granito de mostaza, lo que salva no es el tamaño, sino la existencia de la misma por una provisión divina. Señor, te damos muchas gracias por esta noche, por este libro maravilloso que has puesto a disposición de nuestra iglesia para aprender del Evangelio, el deber que tiene todo hombre de arrepentirse y creer, y ver ese don maravilloso, inmerecido, que tú das para que pecadores como nosotros crean y se arrepientan. Te damos toda la gloria a ti, Señor, por aquel día en que mostraste nuestra condición, pero por aquel día en que también nos diste esperanza, perdón. Pues gracias a ese perdón es que tenemos vida eterna. Extiende tu mano, Señor. Por favor, extiende tu mano en esta noche. Y trae arrepentimiento a aquellos corazones que no lo han experimentado. Si tuvieras a bien en esta noche que todos los presentes sean traídos a vida. Si tuvieras a bien que hoy ninguno saliera con un corazón de piedra, cuánta alegría experimentaríamos y te glorificaríamos, porque esto solo es posible por tu poder. Hoy te hacemos un clamor puntual
trae arrepentimiento. Por favor, te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén y amén.